del 17 al 20 de noviembre en las instalaciones del Senado de la República. Muchas gracias por su asistencia nuevamente a todos ustedes y cedo la palabra al senador Francisco Búrquez, quien dará la bienvenida al evento. Gracias. Pues muchas gracias Muchas gracias por la asistencia de todos ustedes en este Diálogos de Derecho Urbano rumbo al Urban Thinkers, que son etapas previas para el gran evento, la tercera ONU Habitat, que se va a hacer pues siempre a nivel mundial para discutir los temas de las ciudades y del territorio. Ese gran reto que tenemos quienes vivimos en estas ciudades en el mundo. Y está con nosotros el señor Erik Vittrup Christensen, representante de ONU Habitat en México. Muchas gracias, Erik. El señor abogado Pablo Aguilar González, presidente del Colegio de Jurisprudencia Urbanística. Muchas gracias, Pablo, quienes han estado muy de lleno en la colaboración en este proceso de ONU Habitat y en todos los temas urbanos que hemos tratado en la comisión y también desde el gobierno federal y los gobiernos locales. También está el abogado Luis Miguel Cano López, especialista del Colegio de Jurisprudencia Urbanística de México, entre otras personas muy prestigiadas en el mundo del tema del desarrollo urbano. Yo quisiera pues comentar que tenemos que reconocer que el modelo actual para construir nuestras ciudades ha fracasado y tenemos dos opciones: o lo corregimos y solucionamos síntomas o efectos, o nos vamos de lleno a cambiar el modelo, un modelo para el siglo XXI, un modelo que reconozca esta realidad de una ciudadanía mucho más participativa. Como ejemplos de este fracaso tenemos desastres naturales, en donde hay más de 20 grandes ciudades que hoy se encuentran en la misma situación o riesgo que Acapulco, y vendrán más eventos de este tipo. Tenemos que prevenir, porque corregir cuesta muchísimo, no solamente en dinero, sino en vidas humanas. Asentamientos irregulares. Más del 50% de la población no cuenta con un acceso a una oferta formal de suelo para vivienda, la cual genera aproximadamente 500,000 nuevos asentamientos irregulares cada año, muchos de ellos en zonas de peligro, invirtiendo en el futuro de su familia en estos hogares en zonas irregulares o ilegales, siempre presa de un gran negocio, el mercado negro de la vivienda de México. Y esto tiene que ver con el modelo urbano que hoy tenemos. Es una muestra del fracaso, del rotundo fracaso de este modelo que nos estamos tardando en cambiar. Desperdicio de recursos. Quien menos dedica tiempo en traslado, le dedica 2 horas diarias, el 25% de su jornada laboral. ¿Dónde está la realidad? Pues a lo mejor hay gente que le dedica 4 horas diarias. Muchas personas, especialmente las personas de menos ingresos, que por el modelo de desarrollo urbano hace que la vivienda en el Distrito Federal sea carísima y la más barata es de 600,000 pesos, tengan que vivir en las periferias de la zona metropolitana, dedicando muchísimas horas al traslado. Parte muy importante de su vida dedicándose a transportarse sin ningún valor y con un efecto muy negativo en su calidad de vida. Accidentes viales. Cada año se registran 24,000 muertes por accidentes viales que pudieran ser evitados con mejores estrategias de movilidad que prioricen alternativas de transporte colectivo o no motorizado y mejor diseño de vialidades. ¿Y qué decir de la salud? El modelo urbano actual privilegia la movilidad motorizada en lugar de la actividad física, lo cual provoca el surgimiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y estrés, todos ellos enfermedades catastróficas con alto costo social y económico para nuestro país.
Otras consecuencias dentro de la salud es la dependencia del automóvil. Son las 20,000 personas que pierden la vida cada año por la contaminación ambiental. Estos diálogos dentro de Urban Thinkers rumbo a la tercera conferencia mundial Hábitat 3 de la ONU buscan dar respuesta no a los problemas. Yo no quisiera pensar en los problemas, sino las grandes oportunidades que brindan nuestras ciudades. Pues muchas gracias y pues me da mucho gusto tenerlos a todos ustedes y que el Senado pues sea el anfitrión en este importante evento previo al evento que será en noviembre de Urban Thinkers. Gracias. Muchas gracias, senador. Cedemos la palabra al señor Eric Vitruk, representante de ONU Habitat México. Buenos días, senador Pablo. Muchísimas gracias, colegas y amigos de la prensa. Estamos entrando en el siglo XXI ahora a full, ya llevamos 15 años, y estamos viendo un planeta que va a ser el siglo urbano por excelencia en la historia de la humanidad. Nos tomó 6.000 años para llegar a ser 3.500 millones de habitantes en ciudades. En solo 30, 40 años, en 2050, las proyecciones nos indican que vamos a tener un mundo del doble de la población. Vamos a duplicar lo que nos tomó 6.000 años, lo vamos a duplicar en menos de 30, 40 años. Y eso tiene profundas implicaciones para ciudades en todo el mundo. También lo tiene para ciudades en México que, aunque son urbanizados, van a estar compitiendo en un mercado internacional por recursos, por talentos, por inversión con otras ciudades. Ya no es México que compite con la China, es Monterrey que compite con Shanghai, es Tijuana que compite con Nueva Delhi y es la Ciudad de México que compite con Río de Janeiro. Esa realidad nos obliga, por supuesto, a repensar la ciudad, a modernizar la ciudad y por ello en Naciones Unidas pues hemos impulsado una serie de actividades, entre ellas la realización de la conferencia Hábitat 3 que va a ser en Quito el año entrante, en octubre del mes entrante, donde jefes de gobierno, ministros, empresarios, académicos, ciudadanos de la sociedad civil van a conversar sobre cómo configurar la ciudad del siglo XXI. Una de las cosas que quedan muy claros, es que de los temas claves y fundamentales está la construcción de una nueva visión de derecho a la ciudad. Y derechos a la ciudad solo se generan a través de leyes que se generan a través de procesos de diálogo para generar una reforma urbana. Y México no está exento a esa necesidad de hacer un cambio. Como el senador muy bien marcó, ya sabemos qué es lo que no funciona, ya sabemos los males que hemos hecho y hay necesidad de enderezarlo. La década de los 90, en el siglo pasado, Colombia revolucionó la agenda urbana con una nueva ley de ordenamiento territorial. Eso causó profundos cambios en Colombia y posibilitó que Colombia tomara un liderazgo internacional en la innovación y la recreación de ciudades como ciudades dinámicas, prósperas, equitativas, inclusivas. Todavía lo están construyendo, pero están en un camino. En la primera década de este siglo, Brasil fue el enorme hito internacional con la Secretaría de Ciudades y con la reforma de ciudades y el Estatuto de Ciudades que repensó cómo se gobierna un país a través de una buena gobernanza urbana. Mucha gente está mirando ahora a México como el tercer gran o el segundo gran país en la región que necesita una profunda reforma urbana para modernizar su país y para poder explotar el talento y la capacidad, el capital humano, el capital financiero que existe justamente para entrar de lleno al siglo XXI. Y para eso el Urban Thinkers
Lab que se va a realizar es una excelentísima oportunidad de intercambiar ideas con expertos internacionales, de poder avanzar en una agenda que ya lleva demasiado tiempo en México para impulsar esta reforma urbana que todos anhelan tanto. Esperamos que el evento sea un paso importante para que por lo menos en esta administración se logre hacer el cambio que muchos han trabajado para lograr, de una nueva legislación urbana que pueda guiar tanto el desarrollo de los códigos urbanos que hacen los estados como la reglamentación urbana que hacen los municipios para dinamizar y modernizar la ciudad en el siglo XXI en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Cedemos ahora la palabra al licenciado Pablo Aguilar, presidente del Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística. El futuro de la humanidad se va a decidir ganar o perder en las ciudades. Fíjense ustedes que con este lema, ONU Habitat Internacional, en la segunda reunión preparatoria para la conferencia internacional Habitat 3, abre a todo el mundo esta oportunidad de discutir, de analizar y reflexionar qué ciudades tenemos, qué ciudades queremos, qué ciudades necesitamos. El año que entra, 2016, en octubre, se va a llevar a cabo la conferencia internacional Habitat 3. Y a lo largo de estos años se han llevado a cabo una serie de eventos en todo el mundo. Bienvenido. Donde diversos pensadores interdisciplinarios, esto es, de diferentes disciplinas y de diferentes sectores, como se está observando aquí en esta mesa, legisladores, ONU Habitat, organizaciones de la sociedad civil, académicos, colegios de profesionistas, vamos a discutir y debatir qué es lo que se quiere para el futuro de la humanidad en las ciudades. Dentro de este marco, ONU Habitat ha convocado a realizar diversos eventos a nivel mundial que se llaman precisamente estos campus de pensadores urbanos. A lo largo de todo el planeta se están desarrollando, liderados por la Campaña Urbana Mundial, que es el brazo derecho, digamos, de Naciones Unidas del Programa de Asentamientos Humanos, esta serie de campus con temas muy diversos, de planeación estricta, metropolización, movilidad, suelo, asentamientos irregulares, pero escogieron a México, fíjense bien, particularmente escogieron a México para que se llevara a cabo este campus de pensadores urbanos con un tema que, aunque está presente en los demás, se quiso que fuera un tema específico, que es el tema legal. O sea, ¿cuál va a ser el rumbo legal de Habitat 3? Y cuando se escoge a México, se hace un análisis previo precisamente de los trabajos de reforma urbana que realiza la Comisión, de las actividades que ha desarrollado también la representación de ONU Habitat y de los trabajos que hemos impulsado organismos de la sociedad civil tendientes a recalcar la importancia del derecho dentro de las ciudades. Ese es el objeto del Urban Thinkers Campus México, esto es, del 17 al 20 de noviembre nos reuniremos en la sede alterna del Senado, en Xicoténcatl, representantes de cuatro continentes que desde una perspectiva interdisciplinar, diferentes disciplinas, diversos sectores, analizaremos y debatiremos cuál es el marco legal que tenemos para enfrentar esta crisis como oportunidad que nos hacía referencia el senador Búrquez, con qué marco jurídico la vamos a enfrentar. Este es el objeto.
y se desarrollará a través de dos modalidades, que son las sesiones de pensadores urbanos, donde a similitud, como lo vamos a hacer en un momento más, de estos diálogos, ¿sí?, veremos desde diferentes ópticas esta misma problemática que es una oportunidad, esta crisis que es una oportunidad. Y también haremos una serie de laboratorios, como talleres, donde se debatirán los nuevos planteamientos que hemos consensado tanto con ONU Hábitat como con la Comisión de Desarrollo Urbano, para llegar a la conformación de una nueva agenda jurídica rumbo a Hábitat 3. Entonces, este es el objeto de esta gran reunión que tendremos en México, por eso se ha escogido, y yo aquí particularmente quiero agradecer a la Comisión de Desarrollo Urbano, a ONU Hábitat, la representación México, a nuestros compañeros de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, que también han participado, compañeros que vienen de varias partes del país, del Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística, legisladores asociados a CENEJUR, organizaciones hermanas como Forópolis, que también está aquí presente, el licenciado Víctor. Este es el fin, llegar todos con una visión diferente, pero para lograr unidad, y la unidad jurídica. Ese es el objeto. Entonces, agradecemos la presencia de ustedes y vamos camino al Urban Thinkers 2015. Muchas gracias, Pablo. Damos la bienvenida al senador Víctor Hermosillo y Celada y abrimos la sesión de preguntas a los medios, si tienen alguna al respecto. Gracias. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Damos por cerrada la conferencia de prensa e iniciamos los diálogos de derecho urbano. Muchísimas gracias. Empezamos ahora. Los diálogos, también los diálogos. ¿Vamos? En el licenciado Luis Miguel, una sillita más. Una silla más. Una silla más para el licenciado Luis Miguel. Sí, por favor. Bonito se lo. Este proceso preparatorio rumbo al Urban Thinker que se realizará en noviembre de este año, los diálogos que se estarán llevando a cabo en este momento iniciarán con la participación del senador Francisco Búrquez, a quien le cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Urbanismo para el siglo XXI. Una planeación de ciudades, una planeación orgánica de ciudades rumbo al Hábitat 3. El que mucho abarca, poco aprieta. Y en las ciudades, por querer planear todo, hemos terminado logrando lo contrario a lo planeado. Este es un ecosistema y cada vez que intervenimos en una de sus variables, tiene efectos no previstos en otras áreas de nuestras ciudades. Hemos pretendido imponer un modelo único de ciudades impulsado o impuesto desde el gobierno. Este es un enfoque contracorriente a las nuevas tendencias de la era digital, en donde el habitante se convierte en un actor más activo o debe de convertirse en un actor más activo en sus propias soluciones, como ocurre en muchos otros sectores, no solamente de movilidad, sino sectores económicos y muchos otros que verdaderamente están revolucionando la manera en que solucionamos los seres humanos nuestras necesidades, evitando a los intermediarios y generando soluciones ya no verticales, sino de autogestión ciudadana. Necesitamos mucho más darle peso al habitante en el nuevo modelo urbano. Debemos regresar a lo básico, hacer sencillo lo que hemos hecho complejo, y aquí me lo estaba comentando Eric. Bueno, cuando hablamos de temas urbanos nadie entiende más que nosotros. Que nuestro modelo sea orgánico, flexible y adaptable a los cambios de un entorno dinámico y de gran complejidad.
pero sobre todo que permita, como mencionaba, a los habitantes manifestar sus gustos y preferencias. Un modelo inflexible de control es lo que hemos tenido para desarrollar nuestras ciudades, y así es como estamos viendo las consecuencias de lo que hemos logrado. Hemos creado un monstruo. Debemos de redefinir y darle un mejor enfoque y propósito a la planeación de las ciudades. ¿Qué cosas se deben planear con más rigidez y qué cosas se deben dejar para que los ciudadanos dirijan con mayor flexibilidad? Y hablar de un tema muy, muy importante y probablemente el más importante de todos, el espacio público, el espacio común, el espacio que es de todos. Enfocar toda la planeación en el diseño, en la construcción, en la custodia y la readaptación del uso del espacio público, que incluye vialidades, incluyendo su estrategia de movilidad sustentable, parques y elementos de valor ambiental como playas, escurrimientos, laderas de cerros. Todo ese espacio al cual concurrimos y en el cual convivimos. Su financiamiento, considerando el poder generador de plusvalías de las inversiones en el espacio público y en las ciudades, debemos repensar el modelo financiero para garantizar que todas las inversiones en el espacio público sean autofinanciables, que el predial sea el mecanismo para el mantenimiento adecuado de estas y que los vecinos participen en las decisiones prioritarias de inversiones en sus colonias. Pues ahora, ¿qué pasa? Pues la gente no quiere pagar predial, porque el predial, como una cuota condominal, si se fuera para otra parte, pues la gente tampoco la quisiera pagar, ¿verdad? Es para el espacio común en donde convivimos todos y la gente los tiene que ver, y no se puede ir ese recurso a la licuadora del gasto corriente, del gasto público. Es una aportación propiedad de todos los habitantes, no es de los políticos y no pueden hacer lo que quiera con ella. Planeación. Habiendo definido los elementos fundamentales para el funcionamiento adecuado de las ciudades, ahora sí fortalecer los mecanismos de planeación, planes de desarrollo urbano, planes de zonas metropolitanas y planes para el territorio general. Yo pongo el motivo de la planeación para el espacio público y para estos planes, porque después hablo del espacio edificable. Debemos sacar al gobierno de tanta regulación en la propiedad edificable, permitir los usos mixtos, mayores alturas y todos los elementos relacionados al aprovechamiento de los predios para que los mismos ciudadanos puedan ir guiando una ciudad mucho más dinámica si se los permitimos. Y si dejamos en el Distrito Federal de imponer regulaciones para automóvil, y eso hace bajar de manera importante el costo de la vivienda, y si alguien que no tiene automóvil y se mueve en transporte colectivo así lo desea, ¿por qué se los impedimos? Entonces tenemos que darle mucho más flexibilidad a las decisiones de los habitantes y concentrarnos en algo que hemos abandonado, que es el espacio público. Yo con esto pues trato de centrar mis preocupaciones en esos dos temas, el espacio público y el espacio edificable. Mayor injerencia de la planeación de ese espacio público y mayor responsabilidad de la autoridad, sabiendo que es autofinanciable la construcción de este espacio, o puede ser autofinanciable por la gran capacidad que tienen nuestras ciudades de generar plusvalías. Es maravilloso. Se invierte un peso en infraestructura pública o en espacio público, en pavimentación, en banquetas, y se multiplica de 3 a 7 veces su valor en el espacio edificable. Entonces, del mismo cuero salen las correas. Y preocuparnos menos o buscar controlar menos el espacio que le corresponde a los habitantes, porque inclusive ahí están las mayores y vergonzosas corrupciones de las autoridades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador, por su intervención. Cedemos ahora la palabra al maestro Pablo Aguilar, presidente de CENEJUR. Yo tomé nota de algunas ideas muy interesantes que
el planteamiento dentro del Urban Thinkers es buscar coincidencias dentro de las exposiciones de cada uno de los participantes, independientemente de los sectores de donde vengan. Y aquí yo encontré las primeras coincidencias para compartir con ustedes. La primera es el tema de la crisis o esta grave enfermedad que hay en las ciudades. Desde el punto de vista legislativo, me agradó mucho y lo traigo a colación, la legislación de Bolivia en materia territorial tiene una nueva ley que es la Ley de Derechos de la Madre Tierra. Para elaborar esta ley se consideró a la tierra como un ecosistema, o sea, como un ser vivo, y a partir de que este ser vivo presenta enfermedad. Y entonces la pregunta que hacíamos nosotros, tanto en Nueva York, compartir ahí con Eric, en Nairobi, a los representantes, algunos representantes de Naciones Unidas, era, a partir de este criterio jurídico de Bolivia, considerando a la tierra como objeto de regulación viva, la pregunta es, ¿qué enfermedad tiene la tierra? Y las ciudades, las zonas metropolitanas y los asentamientos humanos que estamos sobre la tierra. Y a partir de ello, en función de esa enfermedad, ver qué marcos jurídicos y qué sistemas de planeación le hemos dado para tratar estas enfermedades. Y con ello nos llevaría a la siguiente cuestión. ¿Qué vamos a hacer en Hábitat 3? ¿Qué se va a hacer en Hábitat 3? Se puede ir a discutir, a analizar, a pensar, a reflexionar, pero ¿qué consecuencias va a traer Hábitat 3 dentro del mundo de lo jurídico? E hicimos un ejercicio muy rápido y observamos que en materia ambiental, de hace más de 20 años, en materia ambiental se generaron, derivado de estas reuniones internacionales, más de 65 tratados internacionales. Esto es, compromisos obligatorios para las naciones que acudan a las reuniones de Naciones Unidas para enfrentar los problemas que se están abordando ahí. Hicimos el análisis en materia urbanística y detectamos que Hábitat 1 no tuvo valor jurídico, Hábitat 2 tampoco tuvo valor jurídico, y la pregunta es, ¿y Hábitat 3? Y si estamos planteando que hay una crisis de la humanidad y que puede ser una oportunidad, ¿con qué instrumentos legales o con qué armas, que finalmente el derecho es una herramienta positiva, con qué armas vamos a enfrentar esta problemática tan grave? Otra idea más, que es la importancia, el eje del nuevo derecho urbanístico. También otra segunda coincidencia. El nuevo derecho urbanístico internacional lo podemos considerar siguiendo la óptica del Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos. Primero se planteaba a través del secretario ejecutivo de lo que era la coordinación o integralidad. Esto es, contamos un marco jurídico estrictamente urbanístico que está chocando con diversas capas u órdenes, como el rural, como el ambiental, como el de cambio climático, como el de riesgos, como el catastral, como el de propiedad. Vemos que están chocando los marcos jurídicos cuando inciden directamente sobre el territorio, las ciudades y las zonas metropolitanas. Entonces, ONU Hábitat está planteando un primer esquema de integralidad, que va a llevar dos ópticas, que eso lo vamos a ver en el Urban Thinkers. Una va a ser la tendencia a la codificación, con el peligro de generar grandes monstruos, ¿no?, lo que decía Eric. Y el segundo es buscar mecanismos de coordinación entre capas a nivel legislativo, y por eso el papel del poder legislativo es preponderante no solo a nivel federal o regional, sino también a nivel local. El segundo punto que plantea Naciones Unidas para este nuevo derecho urbanístico es la legalización y la regulación jurídica del espacio público, como eje total del nuevo urbanismo jurídico que se pretende realizar. Y a partir de ahí, la regulación de los espacios edificables, de esta posibilidad o porcentajes posibles para edificar, luego en sí del acto de edificación, urbanización, y uno que es importantísimo también, que es el enfoque en los derechos humanos en la ciudad, ¿no? O sea, a través del ejercicio, el reconocimiento que nos decía Eric Wittrup del derecho a la ciudad,
o a través de la fortaleza de los 5 grupos de derechos humanos, que a lo mejor eso nos platicará un poco más Luis Miguel Cano, que aplican directamente sobre la ciudad. Entonces, creo que esas coincidencias, ese es el fin, ¿no?, de ir encontrando estas coincidencias para llevar propuestas muy concretas, como decía el senador hace rato, agresivas incluso, con mucho respeto, de agresividad de lo que se necesita hacer para crear este urbanismo como una oportunidad ante la crisis de las ciudades. Con esto cerraría. Muchísimas gracias, maestro Pablo. Cedemos ahora la palabra al senador Víctor Hermosillo Iselada, secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Dispensen mi llegada tarde, andaba en otro evento aquí. Generalmente la coordinación no es muy buena. Andamos de un lado a otro. Así es el urbanismo también, la coordinación no es muy buena, pero hacemos tantas tonterías, ¿no? Yo voy a ver las cosas desde otro punto de vista. En el urbanismo no puede haber una cosa mundial. Y se los voy a decir. En Europa la población ya no crece, va para abajo. Entonces la planeación pues, es más sencilla porque ya no hay más. En un país como el nuestro que crece y crece y crece, el problema es muy diferente. Es muy diferente el problema, porque ahora, ¿qué se tiene que hacer ahí? Pues, por un lado, ver si se puede hacer concentraciones, ¿verdad?, o descentralizaciones. Sí se pueden hacer hasta cierto punto, digo, sin llegar a un extremo, por ejemplo, como los brasileños hicieron una ciudad para los poderes públicos, Brasilia. En Estados Unidos, en muchos lados, la capital no es la sede de poderes. Washington es una ciudad mucho más chica que Chicago o que Nueva York, ¿no? Se tiene que considerar descentralizaciones porque vamos a seguir creciendo. Se tiene que considerar también recursos naturales, porque por ejemplo esta ciudad ya está enferma. Digo, ¿ya de dónde van a traer agua? Llueve mucho, pero luego se va y luego ya ven que la están trayendo cada día más lejos, y es un absurdo porque es la ciudad casi que está más arriba del país y la tienen que bombear. O sea, el agua aquí es muy cara, ya no hay recursos hídricos en esta ciudad, pero sigue creciendo. ¿Por qué? Por conveniencias políticas, por conveniencias de poder, y vemos ese tipo de cosas como, por un lado, Santa Fe con todo el modernismo, por otro lado Ecatepec, barrios olvidados. Hoy súbanse donde puedan a los cerros y luego vamos a ver cómo acomodamos. Y lo mismo sucede con Santa Fe, que digo, no hay comunicación con Santa Fe en ciertas horas. Entonces se tiene que planear bien los crecimientos, planear que tengan recursos para que se puedan precisamente desarrollar. Y los recursos son desde, por un lado, agua, sobre todo, ¿verdad? Agua, posibilidades de electricidad. Al cabo la electricidad se lleva con más facilidad. Y por otro lado también cierto desarrollo. No vamos a poner una ciudad en el desierto de Altar, no va a ser, pero sí impulsar el desarrollo de otras comunidades que también están creciendo de una manera u otra. Otra cosa que se tiene que ver mucho es ver al futuro. O sea, hay que planear qué puede pasar en el futuro, porque eso influye mucho en el urbanismo. Ahorita en el urbanismo moderno el carro es el rey, no lo podemos negar. Ustedes ven aquí estos edificios que están haciendo, ya hacen unos agujeros como topos de 6 a 8 pisos hacia abajo. Los 10 primeros hacia arriba son estacionamientos y luego arriba están mixtos o como ustedes quieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el carro pues sigue siendo el instrumento que la mayoría de la gente quiere. Cada día van a ser menos contaminantes, cada día son más baratos los carros, ¿verdad? Compra usted un carro por 150,000 pesos.
Por otro lado, todavía en las ciudades estas hay donde estacionarlos. Por ejemplo, en Roma, ¿por qué no hay tantos carros? Sí hay muchos, ¿verdad? Pero hay un montón de motos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene donde estacionar su carro y anda en moto. O sea, se hacen por necesidad, ¿verdad? En Los Ángeles, ¿qué sucede? Pues hacen unos freeways del tamaño del mundo. La ciudad es tan extensa para dirigir a los carros, ¿no? Si se puede hacer, no soñando, un buen sistema público, bueno, que se haga, pero no es lo mismo un sistema público para Los Ángeles, que es enorme, que ni siquiera un metro estaría en Nueva York, funciona muy bien el metro, a una ciudad europea que no crece, en que las situaciones son diferentes. O sea, no hay una norma ideal, hay que adecuarse a las necesidades y a las circunstancias. Y no es lo mismo construir en la India que construir en México, que construir en Estados Unidos, en Europa, porque los recursos son muy diferentes, la ideología es muy diferente y la gente es muy diferente. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Sobre todo, los países pobres deben ser más inteligentes, porque los países pobres no tienen recursos ilimitados. Los países ricos tienen más posibilidades. Y aparte de tener más posibilidades, tienen las posibilidades de cobrar más. Ustedes súbanse al metro de Londres o al de Nueva York y súbanse el de aquí y vayan a ver la diferencia de costo. La ciudad de Nueva York se mueve por metro. La ciudad de Bombay tiene un metro fabuloso y trenes urbanos, pero van como sardinas, ¿eh? Tokio, que es la ciudad más grande del mundo, tiene un metro y también vean cómo se sube, pero cobran. Los servicios se tienen que pagar. Eso hay que tomarlo en cuenta en las cosas futuras. Y por eso se tiene que pensar muy bien en los países más pobres en cómo ver los recursos. Aquí andaban haciendo un tren rápido de aquí a Querétaro. Luego hay uno disque rápido de aquí a Toluca. Va a ser un fracaso, y ahorita se los digo. En Estados Unidos no hay ni un tren rápido. Ni uno, ¿eh? Hay dos que están planeando. Uno de Los Ángeles a Las Vegas. ¿Por qué? Porque mucha gente trae lana y va a Las Vegas a apostar. Y el otro es de Houston a Dallas. Dos ciudades enormes con un desarrollo terrible y muy necesitadas una de otra. Nosotros no podemos hacer proyectos de esos para ponernos en el primer mundo y también para que se hagan negocios muy grandes alrededor de ellos, que también ahí es otra cosa que tenemos que hacer. En toda la cosa de urbanismo hay que ver cómo vamos a hacer que sean honrados los proyectos. Eso es muy importante, que sean honrados los proyectos, porque luego cuestan 2 o 3 veces. Y yo me acuerdo que cuando se paró el tren de Querétaro, a la semana siguiente el secretario de Hacienda dijo que ese tren iba a necesitar 45,000 millones de pesos de subsidio. Pues mejor vamos a darle un Cadillac a cada cuate que va de aquí a Querétaro y nos sale más barato. Entonces, esto es muy difícil, la cosa futuro. Y no puede uno tampoco irse en un plan bucólico, ¿verdad? De que los parques y todo. Sí es muy necesario. Pero yo les voy a decir una cosa, por ejemplo, que esta ciudad tiene, que es terrible esta ciudad. Yo aquí lo primero que podría hacer es ver cómo la gente puede llegar a su trabajo más pronto. Aquí en México, fácil el 50% de la población, lo único que hace entre semana es trabajar e ir a su casa a descansar. Es lo único que puede hacer. Pues trabajo 8 o 9 horas entre el break y luego 2 horas para ir y luego otras 2 horas para volver. Pues ya se le fue el día. Por eso es ese fenómeno que en el centro de la ciudad, el sábado y domingo, no cabe un alfiler, porque van a comprar. Esos son los únicos días que pueden hacerlo casi. El problema aquí del tráfico es inhumano. Y es una de las cosas que se tiene que hacer pensando en el urbanismo, cómo la gente puede tener más tiempo para precisamente hacer otras cosas. Lo que quiera, es su libertad. Si se quiere poner en el tubo y ver 4 horas fútbol, es cosa de él. Si quiere ir al parque, que vaya. Pero no tiene tiempo la gente aquí.
De veras que yo platico con secretarias y todo aquí, son 2 horas fáciles. E imagínense los recursos de gasolina y todo que se pierde con esas distancias. Entonces habría que ver sistemas diferentes, porque no, esta ciudad va a seguir creciendo, que ni qué. Entonces les digo, y ver experiencias de un lado y adaptarlas a lo que tenemos. No podemos copiar totalmente lo que sucede en Europa a lo que sucede en otro lado. Y otra de las cosas que hay que hacer es planear ahorita, sobre todo en las ciudades chicas, los derechos de vía y todo, para que en el futuro decir, bueno, esta ciudad tiene potencial de crecer, pues vamos a hacer un plan de desarrollo y luego lo vamos a meter dentro de las leyes para que se respeten las futuras vialidades y todo eso. Porque después andar expropiando es una cosa carísima. También para la gente pobre hay que ver áreas en que pueda tener propiedad. Quizás al principio en un país pobre, tierra rayada, pero propiedad, porque aquí en esta ciudad hay barrios enormes de millones de personas que no tienen propiedad. Entonces el que no tiene propiedad no paga, no es derecho a crédito y aparte no paga impuestos. Entonces es una cosa muy difícil esta situación de lo que es el urbanismo. Hay que ver experiencias de todos tipos, porque sinceramente no todos los países somos iguales y tenemos ni la misma educación ni los mismos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, por su participación y sus aportaciones. Cedemos ahora la palabra al licenciado Luis Miguel Cano, especialista del Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística, México. Muy buen día, muy amables por la invitación, muchas gracias por el interés. Este tema de derecho urbanístico, si uno lo ve por la superficie, parece interesante, pero tiene que uno que tomar conciencia de que es actual. Y para hacer conciencia de que es actual, solo quiero recordar con ustedes las fechas. Primer antecedente de ONU Habitat es del 76, curiosamente el año en que nací. Habitat 2, 20 años después, 96. Habitat 3 será en un año, 20 años después, cuando yo cumpla 40 años. Y hoy nos estamos debatiendo si el producto de esta reunión internacional podrá ser o no un tratado internacional vinculante. Hace 40 años probablemente teníamos 20 años que desperdiciar, pero como ya han escuchado hoy, el crecimiento es exponencial. Lo que es diferente hace 40 años a el siguiente año es que han pasado varios fenómenos. Uno, la población y su crecimiento, pero sobre todo la concentración en urbes. Y además de la concentración en urbes, que hoy ya hay una mayoría de habitantes que viven en ciudades, el tema de con qué recursos las hacemos sustentables. Si ustedes piensan en derecho urbanístico y vienen en noviembre, van a pasársela bien, van a aprender mucho, pero tienen que tener un vínculo con nuestra realidad. ¿Por qué escuchamos que hay ciudades que requieren hacer obras para llevar agua, dejando sin agua a comunidades indígenas y teniendo luchas en la Suprema Corte sobre el recurso? ¿Por qué podemos decir como una broma que no podemos hacer ciudades en el desierto y sin embargo hacemos pequeñas ciudades en forma de desarrollos turísticos con miles de habitaciones que requieren de miles de personas que atienden estos pequeños desarrollos turísticos en ciudades, en lugares donde no hay agua, como en Baja California Sur? ¿Por qué podemos seguir teniendo estos problemas? Porque no ha habido absoluta conciencia ni planeación. Porque el modelo que imperaba era, tú tienes una propiedad, tienes una casa, pues vamos a ver cómo vamos a concentrar más gente, de tal manera que tu propiedad que valía 1, hoy valga 10 para hacer un edificio con 100 departamentos. Claro, para quien tiene esas propiedades y desarrolla el edificio, pues es bastante lucrativo. Pero para quienes se quedan a habitar la zona es imposible. Tenemos gobiernos que son irresponsables, de pronto pueden planear vialidades, y tal vez también por eso me han invitado al colegio, por las experiencias que me ha tocado tener, que pueden o no estar justificadas, pero que no se consultan, como la Supervía Poniente,
pasar por una de las áreas verdes de la ciudad y no me importa si en 20 años la ciudad no es sustentable, porque total, yo me voy a ir a vivir a Europa, de buenas o de malas, pero aquí no voy a vivir. Por las buenas o por las malas, quienes fueron responsables de esas decisiones ni siquiera van a habitar aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Hablan mis colegas de que esta realidad la tenemos que ir enfrentando con un nuevo marco jurídico, y mi mensaje en esta oportunidad es: en lo que esperamos la nueva regulación, nos van a pasar años que son muy valiosos, por lo cual hay que hacer puentes con lo que ya tenemos. Si ustedes platican con personas expertas en estos temas, les van a hablar de derechos humanos o fundamentales que de pronto ustedes no habrán escuchado y van a decir más derechos fundamentales, más derechos humanos, más ocurrencias. El derecho a la movilidad hace 20 años, 96, yo creo que sonaba como algo de qué se trata. El derecho a la participación directa es algo que no vivimos. Hoy, ¿cuántas personas conocen historias de quienes habitaban, quizá compraron un departamento, no tenían información privilegiada, 2 años después les pasó un segundo piso enfrente de su departamento, muy valioso, con excelentes vistas, ya no vale nada? ¿Quiénes saben cómo decidir si un área en su colonia se vuelve un área deportiva, un área verde o un basurero? Nadie. Y esos derechos, sin embargo, no son nuevos derechos, son derechos que hoy tenemos. Derecho a la información, que es necesario, previo, absolutamente indispensable para poder tener una participación directa. Y aquí el modelo de representatividad democrática que usualmente conocemos no funciona. Y no digo que carezcan de representatividad, por supuesto no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la colonia se necesita un nuevo modelo de representatividad para que decidan las personas que habitan la colonia. Tiene razón, el tema es global, pero los problemas son focalizados, son localizados en ciertas urbes. Y esto requiere de un derecho de participación mucho más aterrizado a quienes van a tomar esas decisiones, que no tenemos la forma de tenerlo hoy con nuestros modelos. Hablar de consulta popular, de plebiscito o de referéndum es algo que está demasiado en las nubes. Estas son decisiones por colonia sobre cierto tipo de actitudes. Y por supuesto que hay desarrollos en donde tenemos que ver qué estamos pensando. Ya lo dijeron acá, perdón por las reiteraciones, el tema del uso del automóvil, el fomentar unas ciudades en donde lo importante sea la movilidad vehicular con motor, no es ya sustentable. ¿Cuánta gente de ustedes que vive en otras ciudades diferentes a esta ha escuchado que su ciudad colapsa? Sobre todo en una ciudad colonial donde las calles estaban hechas para otra cosa y de pronto tienen que pasar 10 veces más automóviles en 10 años. Las ciudades ya no pueden seguir así. Y claro, tenemos que ver cómo regulamos, porque todo el mundo entendemos que tenemos libertad y derecho a la propiedad para comprarnos los autos que querramos, y bajo una visión de hace 2 siglos, nadie puede detenernos. Pero esa no es la visión que hoy impera. La visión que hoy impera es: no puedes tener 5 coches a tu disposición en un lugar donde ni siquiera tienes para estacionarlos y que tienes que ocupar el espacio público para estacionarlos. Claro, podríamos hacer que la realidad fuera la que nos fuera dictando lo que tenemos que hacer. Hasta que no quepa un solo coche aquí, no lo podamos estacionar y no podamos circular, entonces ya pensamos cómo nos movemos de otra forma. Pero ese no es lo que se está pensando. Y de nuevo, no tenemos 40 años que desperdiciar. Por lo que, pues lo que toca hoy es empezar a pensar con nuestra realidad normativa y nuestros problemas actuales, ¿qué esperamos en la cumbre del siguiente año? ¿Qué compromisos tenemos desde donde los tengamos? Como Senado, por supuesto, pues el de estar pensando en que México tenga una participación importantísima fomentando un tratado internacional que sepamos que sea vinculante. Muy bien, perfecto. Pero como organizaciones también tenemos que estar vigilantes para fomentar nuevas formas de democracia participativa informada a nivel de manzanas. Y ese es el parte de los grandes retos que yo entiendo que tenemos que tener ahí, sabiendo que no es, insisto, un debate
para el futuro es un debate de hoy con instrumentos que hoy tenemos a la mano, jurídicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Cedemos ahora la palabra al señor Eric Vitruc, representante de ONU Habitat México. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Yo voy a hablar un poco sobre el Hábitat 3. Como ya comentó el presentador anterior, Hábitat 3 es un invento que ha hecho las Naciones Unidas y fue creado en 1976 para levantar el tema sobre lo que significaban las grandes ciudades y los fenómenos que apenas se estaban tocando de un proceso de urbanización enormemente acelerado en esos años. Hábitat 1, que se realizó en Vancouver, en Canadá, llamó la atención sobre la creciente explosión de los barrios precarios en las ciudades, sobre todo los grandes asentamientos informales que se estaban creando, pero también la creciente tugurización de los centros. Y estableció como objetivo eliminar el precario y el tugurio para el año 2000. Las discusiones también permitió ver la importancia de crear una nueva institucionalidad y una nueva legislación que enfocaba a los temas urbanos. De hecho, la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 en México es un producto de esa discusión y el debate que se generó en su momento. Muchos países crearon ministerios especializados, legislación especializada y comenzaron a pensar la ciudad. Hábitat 2, 20 años después, hizo una evaluación, bueno, ¿y para qué sirvió? Ese objetivo de eliminar el tugurio y el precario, estábamos muy lejos de poder cumplirlo. Al contrario, se había generado más tugurio, más precario y estábamos ante un fenómeno de crisis urbano bastante latente. Y permitió evaluar, repensar la agenda urbana y priorizar unos nuevos temas. Uno era el derecho a la vivienda, que era como consolidar y afianzar lo que ya se había hablado como un derecho fundamental, pero también el de incorporar en la agenda la discusión sobre el desarrollo urbano sustentable. Nuevos ministerios surgieron. Yo diría que tanto la Ley de Ordenamiento Territorial en Colombia como el Estatuto de Ciudades de Brasil son productos directos de Hábitat 2. Modificaciones y reformas a la Ley General de los Asentamientos Humanos en México también fueron afectados por esa discusión. Ahora, en Hábitat 3, en Quito, en octubre del año entrante, 20 años después, lo que vamos a ver es que nos vamos a concentrar sobre la urbanización y la urbanización sustentable, el desafío de la nueva agenda urbana para el siglo XXI, para crear ciudades compactas, conectadas, integrales e inclusivas, y donde hay un mayor disfrute de derechos, en su integralidad lo que llamamos derecho a la ciudad, que es un compuesto y un agregado de muchos derechos básicos, porque no vamos a inventar un derecho nuevo. Y estamos hablando también de un instrumento que sea práctico, que vaya a fomentar lo que llamamos el trípode del desarrollo urbano sustentable, que haga énfasis en la importancia de tener leyes claras, precisas, facilitadoras del desarrollo, de impulsar esquemas de gobernanza urbana clara, eficiente, democrática y participativa. Eso es una de las patas. La otra pata es retomar la importancia de la buena planificación y el buen diseño de ciudad. Como dice nuestro director ejecutivo, la ciudad no es un invento de la naturaleza, es un invento de la humanidad. Buenas ciudades son producto de gente que han hecho un buen trabajo. Malas ciudades son el resultado de trabajos mal hechos, por deficiencia, por omisión, por incapacidad, por lo que sea, pero no productos de la buena planificación y el buen diseño. Y por supuesto,
También retomar la importancia de reforzar las finanzas locales, esquemas que capten la plusvalía que genere el Ejecutivo en la ciudad para que se beneficie la ciudadanía, para que se beneficie los inversionistas, pero para que se beneficie la ciudadanía en particular con la plusvalía que genera la buena inversión, para así seguir continuando con un modelo sustentable de continuo mejoramiento de la ciudad. Es lo que llamamos el trípode del desarrollo urbano sustentable. Y esos son principios y valores que pretendemos que queden bien afianzados y bien consolidados en esta nueva agenda urbana. Por eso, en el encuentro, que va a ser un poco diferente a otros encuentros, se va a basar mucho en buenas experiencias y buenas prácticas que ya existen en el mundo. México no deja de ser un gran aportador a los buenos ejemplos y las buenas prácticas urbanas que puedan iluminar este debate y que puedan inspirar a ciudades en todo el mundo. Ahora, paralelamente, como todos se saben, tuvimos la cumbre para el desarrollo sustentable 2030, la nueva Agenda de Desarrollo Mundial, que fue acordada en Nueva York en la Asamblea General hace poco. Ahí se destaca, entre otros, que se ha incluido un objetivo, el objetivo 11, el de desarrollo urbano sustentable. Es decir, la agenda urbana ya no es un tema de solo una agencia de Naciones Unidas, sino que es parte integral de la agenda de desarrollo para el siglo XXI. Y a nosotros no nos cabe la menor duda que el desarrollo que lo vamos a ver en el siglo XXI va a ser el desarrollo que se hace a través de las ciudades, en las ciudades y por las ciudades. Y por ende el objetivo 11 toma una importancia muy particular. Y es una oportunidad para todos y para nosotros de repensar, cuando hablamos de la sustentabilidad urbana, ¿qué entendemos con eso? La ciudad segura, la ciudad armoniosa. Nosotros queremos llamarlo la ciudad próspera. La prosperidad entendido como el conjunto de una buena gobernanza urbana, de una buena infraestructura urbana, de un buen medio ambiente urbano, de una buena productividad urbana, de una buena equidad e inclusión social urbana y de una buena calidad de vida urbana. Hemos desarrollado un instrumento que permite medir eso, y lo digo porque lo estamos poniendo sobre la mesa para los países, las naciones y las ciudades, para que puedan medir la sustentabilidad con un instrumento sencillo, en un lenguaje sencillo, que permita justamente estimular un diálogo abierto, ciudadano y amplio entre técnicos, políticos, empresarios, ciudadanos y ciudadanas sobre el futuro de la ciudad que se quiere. En México estamos implementando esto en 136 ciudades, que lo vamos a publicar en el curso al inicio del año entrante, un instrumento que esperamos genere debate, principalmente para construir las agendas con una base más sólida, pero también, por supuesto, para aportar a las discusiones internacionales que se están llevando a cabo en este momento. El índice de prosperidad urbana, van a saber más de eso en un futuro. Ahora, para Hábitat 3 se ha pensado un proceso preparatorio muy amplio para tener la mayor cantidad de insumos posibles. Es difícil en un mundo como el que tenemos tener todas las opiniones de todo el mundo, pero sí se ha hecho un esfuerzo. Y México ha tomado un liderazgo muy importante en esa dirección. Tanto en impulsar el objetivo 11 de Objetivos de Desarrollo Sustentable, México fue uno de los líderes, y eso hay que elogiarlo. El impulso de Hábitat 3, Hábitat en México ha sido un líder. Y es tanto que en México se van a realizar 2 eventos preparatorios oficiales para Hábitat 3. Uno en marzo, que lo va a auspiciar el gobierno del Distrito Federal, sobre el tema de finanzas urbanas. Es cómo se financia el desarrollo urbano, y es una reunión global que va a traer expertos de todo el mundo para discutir estos temas y plantear recomendaciones. Y además México va a ser anfitrión de la reunión regional de ministros del sector, parlamentarios, académicos, ciudadanos, que van a discutir
y fijar una posición regional de América Latina y el Caribe frente a Hábitat 3. Van a resumir las discusiones que se han llevado a cabo en los países, en los comités Hábitat en cada uno de los países y tener un planteamiento común, por lo menos identificar los denominadores comunes. Y el Urban Thinkers Campus se inserta en este proceso. Hay un montón de Urban Thinkers Campus sobre un montón de temas a nivel mundial en este momento que se están llevando a cabo desde hace unos meses atrás y hasta mediados del año entrante. Y lo importante de todos estos eventos es captar recomendaciones, captar sugerencias, captar ideas, captar visiones para el futuro y aspiraciones para la ciudad del siglo XXI, captar los ejemplos de buenas prácticas que puedan entrar directamente al documento base que se va a discutir y se va a decidir en Hábitat 3 en Ecuador. Y por ello le estamos dando un particular significado a este evento aquí en México. El tema de legislación es el único Urban Thinkers Campus que se concentra en este tema y por eso creemos que va a tener mucha resonancia en el debate internacional las conclusiones que salgan de esta reunión. Para cerrar, el tema jurídico, el tema de la legislación es obvio un tema de mucha actualidad. Quiero, por supuesto, no repetir lo que ya se ha dicho, pero ya sabemos que la reforma de la Ley General de Asentamientos Humanos es un proceso que ha tenido más de 7 años de debate y reflexión y esperamos, como decía el senador Burques, que ojalá se logre llegar a un primer paso de una nueva ley. Pero no solo eso, hay solo 9 estados en México que cuentan con una ley metropolitana. Hay 59 zonas metropolitanas del país y la gran mayoría de estas zonas metropolitanas no cuentan con un régimen legal para la coordinación entre los municipios y los 3 órdenes de gobierno para hacer eficiente el desarrollo metropolitano. Y es ahí donde va México. México, sobre todo la zona central de México, va a ser una enorme zona, ya no se podría llamar metropolitana ni gigapolitana, va a ser un nuevo animal y no tiene ley. Y lo cual hace que estos estados que sí han sido de vanguardia y que tienen una ley, son leyes muy diferentes, muy diversos y mucho basado en creatividad local, tratando de hacer lo posible en un momento desesperado para crear estos instrumentos y sin una orientación de una ley general de la nación. Los municipios, hay montones de municipios que están viviendo una transformación súper dramática e interesantísima, positiva en muchos casos, y cuentan con una reglamentación urbana retrasada, deficiente, y que hace que los profesionales públicos y los profesionales que asesoran a los inversionistas pues tienen que ser muy creativos, rascándose la cabeza para ver cómo se adaptan a una legislación que no sirve a los tiempos de hoy. Hasta el DF está ahora por iniciar en esta legislatura el desarrollo de una nueva legislación que seguramente va a regular el DF los próximos 20, 30 años. El tema es de muchísima actualidad y por eso esperamos que el Urban Thinkers Campus nos aporte a todo esto. Esperamos que todos los estamentos que estén interesados y que se involucren en esto pues se comprometan con esta discusión para avanzar un poquito más rápido de lo que se ha hecho hasta ahora, para ir creando la nueva legislación que garantice nuevos derechos para las nuevas ciudades del siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Estos diálogos dan para reflexionar sobre muchos puntos, dejan muchas preguntas abiertas. Yo me permitiría generar 3 abiertas a los participantes antes de dar paso a las preguntas al público. Entre las inquietudes que pude detectar, una está el cómo se le puede dar más peso a los ciudadanos en el diseño del nuevo modelo urbano. Otra de ellas es cómo se pueden hacer cambios en la legislación urbana actual sin trastocar los derechos humanos.
Una más es ¿con qué aportaciones llegará México a Hábitat 3? ¿Con qué aportaciones llegará México a Hábitat 3? Son 3 inquietudes, no son las únicas, hay algunas más. Y también abriría yo hacia los asistentes si tienen alguna inquietud en particular que puedan hacer llegar a los ponentes antes de que ya den respuesta a las mismas. Una pregunta muy sencilla. Buenas tardes, mi nombre es Otón Partido. Nada más saber cómo pueden participar las universidades, las organizaciones civiles, incluso las autoridades municipales. ¿Qué mecanismos de participación hay para estos diálogos de noviembre? Adelante. Creo que aquí hay una. Yo tengo otra pregunta, pero no sé si contestan o después. No, adelante. Mi pregunta va más allá, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de legalidad, de leyes, en este momento en el Senado está la reforma a la Ley de Obras Públicas y hemos trabajado un poco en el sentido del llamado proyecto ejecutivo, a donde siempre se ha quedado en tintero nada más como proyecto ejecutivo. Y hoy dentro de las reformas que hemos solicitado es que se hable del proyecto arquitectónico, del proyecto de infraestructura, pero nos falta el proyecto urbanístico y que además no nada más es dejarlo en papel, sino es que apostarle a colocar recursos, porque muy bien hablaban el senador hace rato de que estos proyectos a veces cuando se hacen proyectos de espacio público urbanos es por una mala planeación, pero también yo pensaría que es por la falta de recursos económicos a los proyectos, ¿sí? Porque ninguna partida presupuestal está dirigida para la elaboración de los proyectos ejecutivos, llámese parques públicos, espacio público, llámese infraestructura, ¿no? Siempre recae a los municipios o a los estados de sus recursos propios, ¿no? Y a veces quisieran ser tomados del impuesto que cobran, pero pues no da para estos proyectos, ¿no? Entonces mi pregunta va dirigida si también se le va a apostar a que esos tengan un fondo para todos estos proyectos que se habla en la planeación urbana. Bueno, es una diversidad de preguntas. Voy a tratar de ver si me recuerdo todo. Primero, la pregunta sobre más peso a la ciudadanía. Yo sí concuerdo totalmente que hasta ahora los modelos de participación ciudadana en estos debates y esta discusión ha sido increíblemente deficitaria, muy elitista y muy limitado a sectores de entendidos, que no necesariamente tienen el poder de influencia sobre las grandes decisiones. Pero estamos con unas oportunidades hoy con instrumentos de nuevas tecnologías de información de ampliar esta participación. Hay ciudades en el mundo que ahora están usando plataformas de conocimientos, ecosistemas de interacción e interfaces de gobernanza a través de medios, a través de nuevos instrumentos que la tecnología nos ofrece, justamente para ampliar y tener una más rica discusión y asegurar la diversidad de opiniones que puedan hacer. Hemos experimentado, sobre todo con jóvenes, UNICEF tiene toda una plataforma para ello, para vinculación de jóvenes y de niños en la discusión sobre el futuro de ciudades, que tiene mucha esperanza. En Europa, en Estados Unidos, se ve cómo se aplican estas tecnologías y países de vanguardia como Colombia y Brasil, algunas ciudades, justamente están usando estos instrumentos para la discusión. Ahora, para tener una discusión fructífera, productiva y que lleve a resultados, es importante que haya un lenguaje y unos códigos para que nos entendamos de qué estemos hablando. De nada sirve que le preguntáramos abiertamente ¿y qué le parece la ciudad del siglo XXI?
Ahí vamos a tener tantas opiniones como hay gente. Hay que establecer definir de qué estamos hablando y cuáles son las variables que tiene la ciudad, que son los importantes. Por eso ONU Habitat hizo la consulta a más de 400 alcaldes hace unos años atrás. Le preguntamos a alcaldes en China, Nigeria, África del Sur, Suecia, México, Brasil y otros países, cuáles son las 6 dimensiones más importantes para la prosperidad urbana. Y nos dieron, para nuestra enorme sorpresa, más o menos los mismos variables, los que comenté antes, que están incluidos en el índice de prosperidad urbana: gobernanza urbana, productividad urbana, medio ambiente urbano, infraestructura urbana, equidad e inclusión social urbana y calidad de vida urbana. Le preguntamos cómo lo traducen, nos dijeron más o menos lo mismo, y de ahí sale el instrumento. Ese es, por ejemplo, un aporte y una propuesta de lo que podría ser las bases para una discusión. Yo creo que hay muchas opciones, pero hay que aventurarse justamente a usarlos y para abrir la discusión, sobre todo para la ciudadanía joven y los ciudadanos del futuro. La segunda pregunta tuya me la perdí porque no alcancé a apuntar. Aquí está, derechos humanos. Esa sí la voy a dejar a otros contestar. ¿Con qué aportes llega México a Hábitat 3? Hábitat, como yo decía, es uno de los países que hasta ahora ha sido muy dinámico, muy diverso en su aportación. Primero que todo está el informe nacional que ha preparado, se ha establecido un comité Hábitat para preparar el comité el informe nacional, el Comité Nacional del Hábitat, que conforma un grupo amplio de actores urbanos del país: academia, empresarios, instituciones públicas, representantes de sociedad civil, y por supuesto que hay desconformidad de muchos sectores de que no estén representados, pero por lo menos es un esfuerzo para tener una primera aporte. Segundo, están los 2 eventos que ya comenté, que son eventos oficiales que están en el calendario del proceso preparatorio de Hábitat 3, que se va a hacer la reunión regional auspiciado por el gobierno del Estado de México, que va a ser la reunión regional de ministros y representantes de los países, y la otra que el DF lo está patrocinando sobre el tema que es una reunión global sobre finanzas municipales, finanzas urbanas, cómo se financia el desarrollo urbano. El Urban Thinkers Campus es otro aporte el cual valoramos muchísimo. Pero además de eso, hay otras plataformas que se están construyendo. La sociedad civil, sobre todo un grupo grande de movimientos urbanos que están descontentos con cómo se ha llevado el proceso oficial, digamos, han creado una plataforma para Hábitat 3, una plataforma de movimientos, organizaciones de base de todo el país, y que están justamente debatiendo desde una óptica de la ciudadanía y sobre todo la ciudadanía, menos incluida, sobre cuáles serían sus planteamientos y sus aportes para el tema. Y ahí en eso México, Brasil, Colombia son los países que lideran justamente en esa discusión. A nivel académico se ha formado, ha habido ya algunas iniciativas auspiciadas por la UNAM de tener encuentros de reflexión, y hay otras redes internacionales donde México participa más o menos activo para aportar al proceso preparatorio. Pero sí quiero decir, México está tomando una posición. Y me faltó los parlamentarios, el grupo de parlamentarios para el Hábitat, que es una organización global, pero que en México tiene una manifestación muy activa, una red entre senadores, diputados, concejales municipales, miembros de los legislativos en todos los niveles, están también aportando muy activamente a esta discusión a Hábitat 3. Todos estos son más o menos oficiales, aportes oficiales que México hace, y yo creo que en ese sentido México sí está teniendo una incidencia significativa en esta discusión, pero también depende del empeño en que todos los demás le da a esto.
pero por ahora vamos bien. ¿Cómo participan las universidades? Hay redes académicas que discuten y debaten el tema, pero más importante, en casi todos estos foros la academia se invita y participa, algunas veces más, algunas veces menos, en la discusión. Y yo estoy, por supuesto, disponible a dar más información, pero en nuestra página web para Hábitat 3, que se encuentra en el sitio unhabitat.org, y luego busca Hábitat 3, ahí va a encontrar muchas oportunidades de participar más proactivamente. No creo que ahí respondí. Muchísimas gracias, Eric. Damos la palabra al senador. Gracias. Francisco Burtis. Toco primero el tema de la ley de obra pública que está en nuestra comisión. Hemos recibido, por cierto, mucha participación, incluso creo que de ustedes ya también tenemos en este punto de planeación y en otros puntos importantes, lo estamos considerando. Lo que estamos revisando en la ley de obra pública es una minuta que nos llegó aprobada por unanimidad de la Cámara de Diputados, que a nuestro juicio y después de haber consultado y abierto a la participación de la sociedad civil, nos hemos dado cuenta que traía tremendas deficiencias, especialmente en el tema probablemente del momento de transparencia. Hemos recibido muchas aportaciones muy valiosas, estamos en proceso. Sí te invitaría a que luego nos pongamos de acuerdo ahorita más al rato para puntualizar bien los temas que ustedes nos dijeron. Por supuesto que en el proceso de licitación pues es muy importante desde la planeación, desde los proyectos. Corregir en planos es mucho más barato que corregir en obra, y estamos viendo que la mayor parte de las obras públicas se nos están disparando hasta el 50%. Ya no vamos a hablar de la corrupción, estamos hablando de ineficiencias. Por supuesto que nunca se piensa que una obra pública va a tener que en su vida útil pues reservar un presupuesto para mantenimiento. Entonces el proceso completo, el ciclo de la obra pública es completo desde la planeación, unos buenos proyectos hasta el mantenimiento a lo largo de su vida. Viene muy deficitaria en el tema de transparencia. Entonces ha habido aportaciones muy importantes en el punto de transparencia, al grado de que algo que debía de ser excepción y debía de estar bien reglamentado, que es la asignación directa, pues hoy pareciera que es la regla, ¿no? La asignación directa. Y si no hay competencia, si no hay para escoger, pues escoger de uno no es escoger. Bueno, debemos de recordar el tren México-Querétaro, era un solo postor en una inversión millonaria. Hay otro punto. Nosotros nomás podemos opinar sobre la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, pero afortunadamente los acuerdos del Sistema Nacional Anticorrupción implican la adaptación a los temas de este sistema, transparencia y anticorrupción, a 22 leyes, entre ellas la Ley de Obra Pública. Entonces tenemos una segunda oportunidad para lo que no pueda entrar porque no fue tocado en esta minuta, poderlo ampliar en esta reforma que tenemos que hacer como parte de este sistema anticorrupción, que ya se aprobaron las reformas constitucionales y ahora tenemos que entrar a las leyes secundarias. Gracias por su participación, ha sido muy rica pues las enseñanzas y las aportaciones de ustedes y otras organizaciones como Transparencia Mexicana, México Evalúa, en fin. Sobre la primera pregunta que tenía que ver como las oportunidades de cómo los ciudadanos puedan formar parte pues del nuevo diseño de modelo de desarrollo urbano, pues miren, han pasado y están pasando cosas. Bueno, el modelo que tenemos es del siglo XX y ha fracasado, y el rector del desarrollo urbano era el gobierno, y el gobierno ha fracasado en muchas cosas como rector, pero todavía me daría otra vez yo la oportunidad de seguir confiando en el gobierno, pero de manera limitada, no ilimitada como está ahorita. Yo propondría que el gobierno regrese
a ser rector del diseño y construcción del espacio público. Pero no más allá. Ha quedado muy mal. Y le ha impuesto a los ciudadanos una camisa de fuerza. Un one size fits all, como dicen los norteamericanos, una masificación a través de la regulación. Por eso, si alguien quiere pues construir una vivienda, se encuentra que para proteger a la gente, la única vivienda que se puede hacer es la de 40 metros cuadrados. Pero pues si la mayor parte de la gente aquí no puede comprar una vivienda de 40 metros cuadrados con 2 habitaciones, pues se oye muy bonito. Tiene que estar en un proceso de autoproducción. O alguien que quiera, como en Europa, pues que hay mucha oferta de estudios de 26 metros, porque ya casó a los hijos, o que va empezando y nomás quiere para la pareja, pues no puede, porque ya se le dijo que así es. Y por eso les decía yo hace rato que la casa más barata aquí en la Ciudad de México es de 600,000 metros. Entonces, la regulación excesiva en el espacio edificable, que además el espacio edificable va cambiando con el tiempo. Lo que es permanente es el espacio público, son las vialidades, las banquetas, los parques. Lo que no se planea bien desde su origen es la columna vertebral de las ciudades. Pues vamos a meter en esa responsabilidad al gobierno, que además es autofinanciable, no requiere de recursos públicos. Además, no habría recursos públicos que alcanzaran. Lo que le queremos y le necesitamos decir al gobierno es que no se lleve los recursos que es para el espacio público, que se los está llevando ahorita. Y lo otro que va cambiando y que precisamente, que es el espacio edificable, si queremos meter regulaciones, vamos metiendo las mínimas. Muchas de ellas se pueden resolver en los códigos de convivencia del bando de policía y buen gobierno. ¿Para qué lo metemos en una ley urbana? Es la única posibilidad que tienen los ciudadanos de verdadera participación. ¿Cómo? Con sus decisiones de compra y con sus decisiones de inversión inmobiliaria. Y si alguien quiere tomar el riesgo de hacer un edificio en la Ciudad de México, pero con eso los va a poder vender en 450,000 pesos en lugar de 600,000 pesos el departamento, pues que lo haga. Él va a tener mucho más riesgo si se equivoca, si no le pone estacionamiento. Y si alguien quiere comprar, porque no puede comprar en 600,000 pesos y sí puede comprar en 400,000 pesos un departamento sin estacionamiento, porque además no tiene carro, pues que lo pueda hacer. Ahorita se le prohíbe. Entonces yo digo, pues ¿para qué tantos derechos humanos si no le respetamos su derecho, su mínimo derecho individual a tomar sus propias decisiones? Veamos Wikipedia. Porque el urbanismo lo hacen los expertos que controla o que contrata el gobierno, y nos imponen un sistema, unas reglas masificantes. Por eso todas las casas de Infonavit son iguales. Por eso en todos los fraccionamientos de Infonavit, todas son vivienda única. Por eso no hay barrio, por eso no hay uso mixto. Porque entre las regulaciones del Infonavit financieras, que es un monopolio del financiamiento popular, y las regulaciones municipales, los reglamentos municipales, hacen que se haya creado ese monstruito, pero que no pueda tener viabilidad para hacer algo como las gentes. Y en ese sentido, pues vamos viendo, si alguien dice que no se puede, pues entonces, pues vamos viendo las enciclopedias. Pues ¿quién iba a pensar que no las hicieran los expertos? Pues es el saber, es el conocimiento. Pues ahora la enciclopedia de la era digital del siglo XXI la hacen los usuarios. ¿Quién iba a pensar que los usuarios? Habrá quien critique Wikipedia, pero tiene millones y millones de consultas al mes. Y vamos viendo cómo Uber está haciendo una irrupción en donde se entienden el dueño del carro y el usuario. Pues si ellos quieren, pues adelante. ¿Cuál es la característica de todas estas innovaciones y soluciones? Que el propio ciudadano o el propio consumidor, yo diría el propio habitante,
se convierte en gestor de sus propias soluciones. Y los sistemas son flexibles y empoderan a las personas y le quitan poder a los intermediarios. En el caso de los taxis, se le está quitando poder al sistema de concesiones controlado por el gobierno y las mafias del transporte. Y qué maravilla, funciona mejor. Claro, le pusieron un tope, ¿no? No autos de menos de 250,000 pesos. ¿Para qué? Para que las personas de la base de la pirámide no puedan accesar a esa oportunidad. Entonces, hablando de derechos humanos, pues vámonos respetando a los habitantes y ahí vamos a encontrar una enorme creatividad para encontrar soluciones, porque en lugar de 10 expertos o de un experto o de 3 expertos del gobierno en temas urbanos en una ciudad, pues habrá miles de expertos, habitantes, que cada uno sabrá cómo comportarse. Eso sí, conservo al gobierno en algo que el gobierno abandonó, el espacio público. Y ahí sí tenemos que hacer, pues ¿cómo van a ser las vialidades primarias? Pues yo digo que cada kilómetro debe haber una vialidad primaria que atraviese la ciudad y que permita largos trayectos cada kilómetro, y no nomás pues un que otro autopista que ponemos en las ciudades, y que hubiera múltiples posibilidades de norte a sur y de este a oeste para moverse en trayectos largos a través de vialidades primarias. Y luego pues las secundarias, pues el peatón, y pues la interconectividad. Pues cada barrio debería de tener 80 intersecciones como mínimo para que pues democratizáramos la transportación, el peatón, el ciclista, y si quiere el automovilista, pues que el automovilista, pero que dejáramos vías libres. Y eso nos lo decía John Claus de ONU Habitat, y me encanta. En lo que no estoy tan seguro yo es de que tengamos que meter y seguir metiendo nuestra cuchara, los políticos, en las decisiones del espacio desarrollable. Y si hay algo que haya que regular, que sea lo mínimo. Porque fíjense, nos hemos equivocado tanto que el modelo ha fallado, porque se nos ocurrió al gobierno prohibir el uso mixto, que era lo que había prevalecido por toda la historia. E inventamos algo que se llama el uso del suelo, que además generador de corrupción y de gran negocio para los políticos. Y entonces decidimos que había que separar el uso comercial allá y el uso, y ahí traemos a la pobre gente como loca. Las mejores soluciones al transporte son no necesitar transporte. Entonces le estoy dando ejemplos de cómo hay que confiar más en las personas, en los habitantes, en los ciudadanos. Muchas gracias, senador. Pablo, senador. Sí. Adelante, gracias. Bueno, yo estoy en la comisión y no coincido totalmente aquí con mi colega, ¿no? Se vale, para eso claro, son estos diálogos, pues sí. Digo, esto es muy complicado, no es tan así. Digo, las regulaciones tienen sus objetivos también, de derechos humanos y la convivencia de otros. No cualquiera puede hacer lo que le da su gana. Y en muchas cosas de seguridad, tiene que haber precisamente regulaciones para que no haya un incendio masivo, para que no suceda esto, para que no suceda esto otro, para que a alguien no se le ocurra, nomás porque sí, poner lo que quiera en cualquier lugar. Hay que ver la manera de ser participativos, dar la situación de libertad, pero también hay que ver una cosa: ¿dónde hay más libertad para hacer lo que quiera la gente? Pues, en los barrios más humildes, hombre. Ahí sucedió. ¿Cómo se hicieron esos barrios? Se hicieron por invasiones. ¿Cómo se hizo Ecatepec? ¿Cómo se hizo Netza? Puras invasiones. No sé si todavía esos barrios tengan ya seguridad legal. Y lo desconozco. ¿Están ya regularizados o siguen siendo posesión? Son posesión, entonces está en un problemón. Yo, si viviera en uno de esos barrios, lo primero que quería es legalícenme mi terreno, mi casa. Después pónganme parquecitos, pero yo primero quiero tener mi propiedad, que ahorita no la tienen millones y millones de habitantes aquí en la zona conurbada. ¿Por qué? Porque cuesta muy caro hacer regulación, muy caro cuesta hacer regulación.
Por otro lado, ellos en otros lados, Baja California, con llantas hacen sus cosas, pues si la gente y con el tiempo van arreglando, pero al último no dejan de ser barrios, ahí estoy de acuerdo con el senador, que tienen pendientes que no son las convenientes, tienen calles angostas, por más dinero que le metan, nunca van a estar bien, esos barrios nunca van a estar bien. ¿Por qué? Es porque se hicieron precisamente sin planeación, se hicieron por situaciones políticas y de permitir eso, muchas veces porque el gobierno no tenía dinero, otras veces por contubernio con los dueños, etcétera. Pero la realidad es de que esos barrios al fin suelen salir más caros que el mejor barrio de la ciudad, no nada más en México, en cualquier lado. Entonces, sí tiene que haber sus reglas. Y vuelvo a decir, porque nuestras ciudades crecen en cantidad y hay que ver precisamente reservas territoriales para que esto no suceda, y en esas reservas territoriales yo estoy muy de acuerdo con el senador, que el gobierno, que es el que la está haciendo, pues que ponga vialidades de los tamaños propios para ahorita y para el futuro. Sobre la situación, ya la mayoría de la gente, digo, solo la gente muy pobre construye. En una ciudad esta ya está muy difícil construir. Construyen fraccionamientos y todas las grandes empresas porque es la única manera precisamente de poder hacer tu casa, ¿verdad? Aquí meter camiones de materialistas al centro y todo eso es un lío, ¿no? Se tiene que ver cómo son las diferentes ciudades. Aquí es un lío, ustedes lo saben. Entonces, pues se hacen conjuntos habitacionales, se hace esto, otro, algunos muy buenos, otros que no están precisamente, entonces ahí sí el público elige y dice, pues yo me voy aquí, yo me voy acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su mercado libre, que hasta cierto punto, hasta el Infonavit lo tiene, uno puede escoger dónde vivir, ¿no? El hacinamiento, hay de dos tipos de hacinamiento. Unos dicen, no, el Infonavit nomás hace pichoneras. No es cierto, digo, hace lo que puede con el dinero que le dan. O sea, pero también hay pichoneras verticales, es la misma cosa, Ahora, hay algunas personas que hacen cosas novedosas, y les voy a poner 2, 3 ejemplos de cosas novedosas. Con dinero, los americanos tumbaron todo Bunker Hill, que es enorme, en Los Ángeles, lo arrasaron. Eran casas de madera viejas, indemnizaron y de ahí hicieron un plan parcial fantástico, están de los mejores edificios y todo, ¿no? Hay una persona en la India que me llama mucho la atención, porque la India es un país súper hacinado, ¿verdad? Entonces, batalla mucho con el gobierno y con los privados también. La mayoría de esos habitantes ahí viven hacinados 6, 8 en un cuarto, pero están muy bien localizados. Me refiero, entre todo ese marasmo y caos urbano están muy localizados. Entonces esta persona que yo te di, ¿te acuerdas el dato? Compra, y le ayuda al gobierno, entonces compra, digamos, 20 hectáreas y arrasa todo, arrasa todo. Y entonces de esas 20 hectáreas, 5 las deja para unas torres muy altas, con todo lujo, porque está muy bien organizado, que se venden a muy buen precio, y con esas subsidia a los otros que son de clase baja, ¿verdad? Que tampoco les da una super vivienda. También en edificios altos de 15, 20 pisos, mucho más bajos que los otros, pero por lo menos tienen todos los servicios. Entonces hace un mercado atractivo. Y el otro es el chino. Si ustedes van ahorita a Beijing, hay un tour a cómo era antes Beijing, porque el gobierno chino, que es un gobierno pues draconiano, ¿verdad?, arrasó la ciudad, le hizo puros multifamiliares, ¿no? Y ahí los metió a todos. ¿Por qué? Porque el gobierno es un gobierno centralista, estaba entrándole mucho dinero y cambió totalmente la fisonomía de Beijing,
con puros multifamiliares. Y ahora hay un tour ahí en Beijing. Venga usted para que conozca cómo era el viejo Beijing, porque hay 2, 3 barrios chiquillos, que era como era antes, con todas las calles chuecas, etc. Entonces es un gobierno draconiano que llega y dice, esta es la solución. O sea, eso de los derechos, yo le tengo mucho miedo a todo eso de los derechos humanos, porque aquí no hay muchos derechos humanos en el país, pero todo el mundo quiere tener derechos, ¿no? Y a la situación ciudadana. La situación ciudadana no se hace por decreto, es por responsabilidad, y no tiene que ser nada más de los ricos. Si un barrio se junta, que debe tener líderes con muy buena voluntad para aguantar todas las críticas de todos y ver cómo saca soluciones. Yo me tuve que hacer presidente del condominio donde vivo, que son 26 condóminos, y hijo, tengo que tener la paciencia de Job para sacar algo, porque nosotros no somos gregarios. Entonces se descompuso el elevador, hay que comprar un elevador, pues tuve que llevar yo 3 cotizaciones para que nadie me dijera que estaba haciendo chanchullo, y todo, y la marca, y todo, el tiempo, y luego pues no pagan todos, porque no todos tienen dinero de cash. Entonces un programa de pagos, y luego escojan el color, hasta eso, ¿verdad? Bueno, lo escogieron. Hace poco tuvimos una junta, a mí no me gusta el color del otro, el elevador es una mugre, ¿por qué está tan chiquito? No es fácil ser líder en una comunidad. Desde ahorita, por eso la mayoría de los mexicanos no lo queremos hacer, pero lo tenemos que hacer y ver la manera que sea rotativo, para que los otros también sepan lo que es la responsabilidad ciudadana. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que hacer, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da flojera, porque repelamos mucho, pero no somos comunitarios. Entonces tenemos que aprender a ser comunitarios. Y lo que dijo el muchacho de las universidades, en las universidades hay problemas muy graves en ese sentido, porque primero el estudiante está de paso, y un año lleva una clase, otro año lleva otra clase, otro año lleva otra clase. Entonces los proyectos con los alumnos son de corto plazo. ¿Por qué? Porque ya van a pasar la clase de urbanismo, o la clase de diseño ambiental, o lo que ustedes quieran. Y los proyectos son a más largo plazo. Entonces a veces las universidades eso tendrían que hacerlo con los miembros de la academia. Y los miembros de la academia pues van a dar clases, no van a dar esto. O tener una unidad especializada en eso que la paga la universidad. Sería muy padre que los alumnos se involucraran, porque no hay cosa mejor que involucrarse en una cosa que posiblemente se haga. Y no estar haciendo ahí fumarolas, ¿verdad? Teóricas, ¿verdad? Eso ayudaría, pero tampoco es fácil, ¿verdad? Digo, y sobre todo en esta cosa de urbana, muy complicadas, según las ciudades, según esto otro. El otro día yo estaba leyendo ahí, ya vi que están terminando un edificio muy grande aquí en Reforma, al lado de una casa, y yo vi todas las críticas, todas disímbolas. Ay, deberían de haber dejado la casa esa y hacerle un jardín más grande. Ay, por favor. ¿Quién dice eso? Con lo que vale la reforma, no. Por lo menos aquí trataron de hacer una integración entre una casa que está en la esquina, un edificio muy interesante, porque como está hecho. Pero digo, pues también hay que ver quién invierte, y los que invierten para hacer negocio. Esa es la realidad también. Invierten para hacer negocio, y para eso entran las regulaciones. Y yo creo que quedó una cosa interesante de un edificio que se proyecta de arriba, con una casa que tanto valor artístico no tiene en realidad, tiene valor histórico, decir, este era México en 1900, ¿no? Y un contraste dentro de la ciudad. Muchas gracias, senador Víctor Hermosillo, por su participación. Cedemos la palabra ya nada más al licenciado Pablo Aguilar para terminar,
y con ello procedemos a la firma del convenio entre ONU Habitat y Cenejur. Muy rápido, en 2 minutos. 3 comentarios. El primero es de la riqueza del Urban Thinkers. Imagínense ustedes un enriquecimiento mutuo entre empresarios y organizaciones urbanas de base, entre legisladores locales, federales, entre gentes a favor de las metrópolis y otras que no. Entonces, lo interesante del Urban Thinkers es, como les decía al principio, el objetivo es encontrar los puntos de unión, porque esto no solamente es a nivel México, sino también va a haber a nivel continental diferentes formas de ver y pensar. Ese era el primero. El segundo es destacar también la participación, para comentarles dentro del evento, del tema de la conciencia, o sea, el futuro de las ciudades en los niños y los jóvenes. Va a haber un Urban Lab, que es este taller de niños. Se está anunciando la participación de niños de 3 países que vienen con el fin de conocer la ciudad que viven y ver qué ciudad quieren, con una conciencia básica sobre un inicio de sus derechos, ¿no? O sea, y la transformación de conciencia. Nos acompaña igual aquí el coordinador de Cenejur Niños, y ha sido un ejercicio que es de toma pacífica de conciencia en la ciudad. Entonces ese es el segundo. Y el tercero, y con ese cierro, es el gran reto jurídico. ¿Cuál va a ser? De un montón de problemas tratar de simplificarlos, establecer pactos mínimos comunes que nos vinculen con lo que la Corte Interamericana, que hemos comentado en muchas ocasiones, llama el mínimo vital. O sea, el nuevo derecho urbanístico es pasar de los monstruos legislativos a cuerpos normativos flexibles que vayan al mismo tiempo más rápido que las problemáticas urbanas, y que eso permite garantizar los mínimos vitales. Y entonces ahí va a venir la comunión entre los diversos actores, ¿no? Entonces nada más sería esa mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Con esto damos paso a la firma del convenio entre ONU Habitat y Cenejur, teniendo como testigos de honor al senador Francisco Búrquez y al senador Víctor Hermosillo y Celada. Yo voy a firmar como testigo aquí abajo. Testigo aquí abajo. Como testigo. Está bien. Muchas gracias. Nos podemos poner de pie para mostrar el convenio. ¿Ya hablas muy bien español? ¿Danés o...? Eric, si nos ponemos de pie para mostrar el convenio. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Damos también las gracias a la arquitecta Isabel. Imagino que ya pasó por ahí. Pasamos para allá. Sí, como quieras. Yo creo que mejor aquí atrás, ¿no? Queremos sacarnos una foto los compañeros del colegio y los invitados, con los Y de esta